que por favor me acompañe a Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1. Un pasaje que hemos leído muchísimo. Ayer tuvimos una boda en este lugar y citamos este pasaje. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28 inclusive. Y dice así: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén. Lo que Dios había hecho hasta ese entonces estaba increíble, estaba perfecto. El cenit de la creación, la coronación de la creación, fue justamente la creación del hombre y la mujer, porque los hizo a su propia imagen. Y aunque ya no podía hacerse nada de la nada, porque solamente Dios es creador desde la nada puede hacer algo, ciertamente, como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos daba en ese momento, y según se expresa en las Escrituras como leímos, la capacidad de crear, de forjar, de edificar culturas. Quiero que diga por favor esta palabra, cultura. No sé si podemos poner el título o la portada, porque estuvimos trabajando, tenemos un equipo extraordinario que trabajamos desde varios días antes que nos ayudan. Y entonces cuando pensamos en cultura, en el título, el mandato cultural, inmediatamente nos viene la idea romántica de poner una tribu alejada, como el caso que les comenté de esta niña Jacani, y pensamos en el mandato cultural como el ir a otras etnias, a otros lugares y predicar el evangelio. Y ciertamente que eso es parte del mandato cultural, que ahora vamos a ver un poquito, y que todos estamos muy emocionados con la apertura del Café La Mina. ¿Cuántos fueron ya al Café La Mina? A ver. Bueno, y los que no fueron, se lo recomendamos ampliamente, no solamente por el excelente café de especialidad que ahí nuestro barista con su equipo hacen, sino también por el ambiente increíble que se vive y porque hemos recogido muchos testimonios que la presencia de Dios está haciendo cosas extraordinarias. Te animamos. Pero ¿sabes qué? Los cristianos creemos en un Dios creador que confió al ser humano la responsabilidad, como dice el texto, de administrar el planeta, de gobernarlo, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, y en esto consiste nuestro llamado a crear cultura. Yo sé que esta palabra es un poquito fuerte, porque como los seres humanos no creamos nada, decimos, pero la realidad es que Dios depositó en nosotros la capacidad de forjar, de edificar las culturas que se han diseminado y que han tomado forma en distintas partes de la tierra de distintas maneras, independientemente de la vocación y de la esfera a la que
hemos sido llamados como educadores, como profesionales de la salud, como personal doméstico, como empleados de gobierno, como agentes de una empresa, agente de ventas, como empresario, como policía, independientemente cuál sea la esfera en la que tú te mueves, la realidad es que todos hemos sido llamados a forjar la cultura del reino de Dios donde nos encontremos. Nuestra tarea consiste en crear una cultura que refleje la naturaleza y el carácter de Dios. Una cultura basada en la verdad, la justicia y la hermosura desde el punto de vista de Dios y no del nuestro. A eso vamos a llamar el mandato cultural. En primer lugar, necesitamos comprender qué es la cultura. ¿Qué es la cultura? Es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y como usted sabe, existen probablemente más, pero yo encontré 3 acepciones. En primer lugar, la concepción más popular o hasta romántica del término. Y pensamos que una persona es culta porque tiene una gran biblioteca o porque tiene una gran instrucción en diferentes disciplinas. Así que cultura o culto es sinónimo de alguien leído, alguien instruido, alguien con el que se puede tener una conversación de alto vuelo, decimos. Otra acepción está relacionada con el propio verbo de cultivar la tierra, pero en este caso aplicado al espíritu humano. Es un sentido más moderno. Y entonces cultura sería básicamente toda la manifestación del espíritu humano en un lugar y tiempo determinado. Es decir, desde el cultivo de la tierra, algo tan sencillo como arar y poner una semilla, hasta una obra de arte como puede ser una obra musical o incluso una pintura. Es decir, la suma de las creencias, los valores y las costumbres de un pueblo, una etnia y una nación materializados en un determinado tiempo y espacio. La tercera acepción tiene que ver con la palabra culto. Por ejemplo, decimos voy al culto. Hoy estamos en el culto, es decir, en la reunión de la iglesia. Y eso tiene que ver con que venimos a adorar, es decir, la adoración o veneración de la divinidad. En el fondo, entonces, la cultura, y en este sentido, es la manifestación de un pueblo en cuanto a lo que cree. Es un reflejo del Dios al que adora. Por eso podemos decir y deducir que no existe una cultura neutra. Siguiendo ese concepto diríamos, bueno, la cultura de Medio Oriente, la cultura del grupo yihadista, del grupo terrorista que ahora está teniendo un conflicto bélico ahí con Israel, la cultura de ellos es imponer a la fuerza lo que ellos creen, su creencia musulmana, y entonces vamos a respetarla. Obviamente Israel no puede pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque están invadiendo su territorio. Del mismo modo no podemos pensar que es neutra la cultura de lo que están viviendo en el Amazonas cuando niños son sacrificados. Y si somos todavía un poquito más agudos en el análisis, desde la perspectiva del mundo occidental, lo que aquello sería un asesinato, y diríamos, uy, qué barbaridad, qué aberración, vamos a hacer un ejercicio. En estos tiempos, como nunca antes, el ser humano cree en sí mismo. ¿Cuál es el Dios de este tiempo para el ser humano? El yo, nosotros mismos, sea a través del camino de las antiguas religiones orientales y en la New Age, o sea a través del positivismo mal entendido, ¿no es cierto?, de la psicología, de hazle caso a ti mismo. Todo esto lleva
a la autogratificación que está sobrevalorada. Y entonces cualquier idea que impida el desarrollo personal, y aún bajo el eufemismo de los derechos reproductivos, somos capaces de consentir el aborto en pleno siglo XXI, en plena sociedad desarrollada de Occidente, y lo vemos como algo normal. Entonces, criticamos que aquella tribu pudo haber matado a un niño de 2 años, pero nosotros lo matamos antes de nacer. En otras palabras, no necesitamos haber nacido en el Amazonas para comportarnos igual o peor que ellos. Todo depende del Dios al que adoramos. Por eso la cultura también es religión exteriorizada. Fíjense lo que dice Oseas. Oh Israel, cuando te encontré por primera vez, fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados, fue como ver los primeros higos maduros de la temporada. Pero después me abandonaron por Baal Peor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo se volvieron viles, tan viles como el Dios al que rinden culto. Oseas 9:10. Esta es una crítica al pueblo de Dios que se había ido tras los falsos dioses, pero lo que dice el profeta Oseas es que con el tiempo, incluso dice, en poco tiempo se volvieron tan viles como los dioses a los cuales adoramos. En segundo lugar, después de haber visto qué es la cultura, vamos a hacernos la segunda pregunta. ¿Cuál es nuestra identidad como forjadores de cultura? Ya sabemos qué es cultura. Cultura es el conjunto de creencias, valores y costumbres del ser humano, desde cultivar la tierra hasta una obra de arte, que se forjan en lo que nosotros conocemos como etnias, naciones, pueblos. Bueno, ahora tenemos que ver cómo Dios ve al ser humano forjando culturas. ¿Cómo nos ve? Fíjese, Salmo capítulo 8, verso 3 al 9. Me gustó este ejercicio que nos hizo hacer José Juan al principio de la reunión, que se sientan las páginas de la Biblia, que se sienta el olor de las hojas de arroz, si todavía existen para algunos, ¿no? Es Salmos capítulo 8, versos 3 al 9. El olor no se lo puedo transmitir, pero si leemos el título, dice Salmo de David acompañado con instrumento de cuerda. El salmista, probablemente jovencito David, hace este salmo y es una revelación de cómo Dios ve al ser humano. Es decir, esta es una antropología desde el punto de vista de Dios. Digo esto, vaya aclaración, porque hoy en día la antropología está tan avanzada que nos están haciendo creer que los seres humanos, que los animales son incluso más importantes que los seres humanos. Y hay hasta más derecho de proteger los animales que a las criaturas. Pero bueno, ese es otro tema. Y fíjese lo que dice. Lo que Dios piensa de nosotros, dice, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los seres humanos para que pienses en ellos? Los simples mortales para que de ellos te ocupes. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todas las animales salvajes,
las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Dios nos ha concedido una tremenda responsabilidad que todos sabemos que desperdiciamos y echamos a perder desde el principio. En Génesis capítulo 1 se relata la creación en su totalidad y el hombre y la mujer como corona de esa creación. En el capítulo 2 se describen los detalles de la creación del hombre y la mujer. Y en el capítulo 3, al principio ya de todo, vemos cómo viene lo que conocemos como la caída. Cuando el hombre peca, cuando el hombre va en contra de la voluntad de Dios y pierde por decisión propia, por aceptar el ofrecimiento satánico representado en la serpiente, pierde la capacidad de administrar la tierra en todo el sentido de plenitud que Dios le había dado. Pero luego ocurre algo muchos años más tarde y nosotros ya conocemos la historia, de eso se trata la historia bíblica. Se trata de que Dios se revela a un hombre llamado Noé y le dice que tiene que la tierra está tan corrompida y entonces le hace hacer un arca y cuando sale el arco iris nosotros recordamos esa historia y después la historia sigue con que Dios escoge a un hombre llamado Abraham, al cual lo llama a formar una nación que es conocida como la nación hebrea, después israelita, hoy judíos, y de esa nación va a salir un rey, no que se va a sentar en un trono, sino que va a morir en una cruz, y entonces llega ese día que nosotros celebramos en la Pascua cristiana, y es el día cuando nuestro Señor Jesucristo muere en una cruz, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que murió sin pecado y por eso la muerte no le pudo retener. En ese momento se produce el pago, el rescate, la redención de la humanidad, de toda la raza humana, los que habían vivido antes y los que vivimos después de Cristo. Pero también en ese momento se recupera la capacidad del hombre de cogobernar, de administrar la creación que Dios le había dado en el Génesis. Esa parte parece que muchos de nosotros nos hemos olvidado. Y entonces lo único que hacemos es, como les decía domingos pasados, tratar de subsistir en un mundo malo, en un mundo lleno de fatalidad, y tratar de ver, o cuando Jesús venga por segunda vez y nos saque de toda esta podredumbre, o tratar de ver de que suceda algo mágico que haga que las cosas sean diferentes. ¿Y sabe qué? Eso no va a suceder, porque Dios le entregó al ser humano la capacidad de forjar cultura. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, es que nosotros entendemos que Dios nos regresa la capacidad de forjar, de edificar, de crear una cultura conforme a sus principios, a sus valores, a sus cánones estéticos, a lo que Él piensa acerca de lo que es justo o de lo que no es justo, acerca de lo que es verdadero y lo que no. Se nos ha regresado en Cristo la capacidad que teníamos al principio de continuar la tarea creadora, como forjadores de cultura, para buscar llenar cada rincón de la tierra con el conocimiento de Dios. No sé si usted se había puesto a pensar esto. Yo lo hice algunas veces algún ejercicio. Cuando Dios le da la encomienda al ser humano de llenar la tierra, primero dice fructificad, multiplíquense y llenen la tierra. Y luego le dice estos dos verbos que tienen que ver con gobierno: sojuzgad y señoread. Yo les pregunto, ¿existía el pecado ya? ¿Qué tenía que poner bajo dominio el ser humano? Había una tierra que llenar. Pero si usted se pone a pensar, Satanás ya había caído, ¿no es cierto? Tanto había caído había caído de
del cielo con una parte de ángeles que ese día se presentó con el hombre y estuvo platicando en el Edén. Es decir, que había una encomienda de ocupación que el hombre tenía, de ocupar la tierra con el reino, pero ya había un opositor. Tan opositor era que logró convencer al hombre de que esa tarea no valía la pena. Y eso es lo que nosotros nos hemos creído, aún la iglesia por años. Y entonces nos escondemos. De repente venimos después de 20 años y damos, yo quiero dar testimonio. Pastor, ¿puedo dar testimonio? Sí. Esta semana pude decir que era cristiano en el ambiente de trabajo, porque hasta ahora tenía miedo y porque todos me decían y yo no quería. Y cuando venía, a ver, viene la cooperación para el Día de Muertos, y bueno, y yo sacaba así, Señor, perdóname, pero ahí va, no podía decir que yo no creía en eso. Y cuando viene para que te apunten, ¿no es cierto?, para que te apunten en una lista para que votes en algo que no tiene nada que ver con lo que tú crees, y bueno, pero si no voto por me van a echar del trabajo, entonces bueno, pongo la firma, Señor, perdóname, pero el mundo está caído, está todo mal, espero que me vengas a buscar, mientras tanto me divierto y si no me olvido con una copa de champán. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado del mandato original que ahora en Cristo se nos vuelve a dar. Me encanta cómo dice este profesor indio, Vishal Mangalwadi, y hago honor a un libro del cual extraje varias de las ideas que les estoy compartiendo y se les recomiendo especialmente a los jóvenes, y los de Jucum lo conocen muy bien porque ellos lo editan, que se llama Vida, Vocación y Trabajo, de Darrow Miller. Y dice este profesor indio, Dios habla y crea el universo. El hombre habla y crea la cultura que conforma el universo. Dios nos dio un poder, nos dio una capacidad, nos confió algo tan fuerte que cuando nosotros no creemos en lo que dice el Salmo 8, entonces nos vemos como gusano de Jacob, hormiga de no sé quién, y nos vemos, entonces al vernos tan pequeñitos no tomamos nuestra responsabilidad como seres humanos y dejamos que la ola y la avalancha de la cultura del infierno no solamente conquiste las ciudades en las que vivimos, sino también se meta dentro de nuestras casas y conquiste el corazón de nuestros hijos. Como aprendimos el domingo pasado de las parábolas de las minas, la mayordomía según Dios no consiste en guardar lo que Él nos ha encomendado, sino en hacerlo crecer, desarrollarlo, multiplicarlo hasta lo máximo posible según las capacidades que nos ha dado. Repetiré un párrafo que leí el domingo pasado. La tarea que Cristo encargó a sus discípulos es muy elemental, si se acuerdan, emplear pragmáticamente, de manera práctica, el capital natural y espiritual que nos ha entregado para impregnar las culturas y el mundo para Cristo y su reino. Él ha concedido un capital a cada uno de nosotros para hacer una contribución singular al presente avance de su reino. Hemos sido llamados a ser creativos, prácticos, industriosos, enérgicos, activos y diligentes con el capital, la mina que se nos ha concedido. Por eso ustedes saben que así se llama el café. Por último, quisiera llevarlos a esta última pregunta. ¿Cuál es el alcance del mandato cultural en un mundo caído? Es decir, si desde el principio Dios nos encomendó en Adán y Eva el mandato de crear, de forjar, de edificar cultura, pero luego vimos que el mundo está caído, está bajo el maligno, el sistema está en una abierta rebelión contra Dios, contra sus principios, contra sus valores. Nos quieren hacer creer, especialmente a partir de la modernidad, en un relativismo que ya no tiene nombre, al punto que hoy en día, no hace mucho me enteré de que había un grupo de hombres y mujeres que estaban aullando delante de un edificio en Berlín, Alemania, que estaban aullando, reclamando los derechos a que sean reconocidos como canes, es decir, como perros. Usted se ríe, pero esto es algo real. Entonces,
Miren, a mí el mejor sonido que me sale de los animales es la gallina. Y yo cuando íbamos a Mazatlán, con mis hijos nos divertíamos porque yo abría la ventana y decía, miren que voy a hacer la gallina, ¿eh? Y entonces se reía y me decía, no, papá, no nos hagas pasar vergüenza, no nos hagas pasar vergüenza. Y entonces me salía muy bien la gallina. Y decía, miren que si hay más gente hago la gallina más fuerte todavía, ¿eh? Entonces, como a mí me sale la gallina, voy a ir al Palacio de Justicia para que mediante alguna ley se me reconozca de que yo quiero ser una gallina. El tema está que nunca voy a poner huevos, pero por lo menos voy a ser reconocido como gallina. Es una locura. Pero miren, para entender el mandato cultural necesitamos entender nuestro llamado. Me quitaron la pregunta, a ver si me la pueden poner de nuevo para no irme. ¿Cuál es el alcance del mandato cultural en un mundo caído? Fíjense, independientemente de la vocación particular, eres ama de casa, eres profesional de la seguridad, eres un profesional de la salud, les dije, eres un educador, trabajas. No hay ningún trabajo para Dios deshonroso, ninguno. Creo que, por ejemplo, uno de los trabajos más difíciles que hay es, por ejemplo, ser recolector de basura. ¿Usted se pone a pensar lo que significa eso? Recolectar su basura. Y yo cuando veo a esos muchachos que agarran la basura y la meten y digo, ¿cuánto ganará esta gente de agarrar nuestra basura y ensuciarse y estar todo el tiempo en el olor? Y cuando uno puede, a veces le dice, le voy a dar un lonche, le voy a dar algo de comer o una propina, algo, y uno los ve que agarran con la misma mano de la basura y se comen la fruta o lo que tú le diste, porque el trabajo llega a un momento en que es un trabajo que para ellos es algo súper normal. Todo trabajo, toda vocación particular es honrosa siempre y cuando no tenga que ver con robar, con extorsionar y con todas esas cosas. Pero ¿saben qué? Todos los cristianos, todos los que creemos en Jesucristo, los que le hemos entregado nuestra vida, que también necesitamos recuperar nuestra vocación existencial. Todos tenemos una vocación existencial. Y se la digo de esta forma. ¿Cuál es? Traer la gloria de Dios a la tierra. Manifestar la naturaleza y el carácter de Dios en la tierra. Llenar la tierra de su conocimiento. Ayer estábamos en este lugar y tuvimos la dicha de que venga el juez en lo civil a casar a la pareja que aquí estaba. Y después de eso venía la ceremonia religiosa, es decir, el culto de acción de gracias y la oración de bendición, y después venía la recepción. Todo fue aquí, aunque usted no lo crea, todo fue aquí. Todo sucedió. Hasta había una pista ahí de baile en el medio, ¿eh? Así que ahí usted está sentado en la pista del diablo, ¿no? Sí, porque algunos ven como que hay dos vidas. Nosotros no tenemos dos vidas en Misión Esperanza. Todo lo que se hace en la oscuridad hay que hacerlo en la luz. Es decir, no hay dos vidas. Es decir, necesitamos tener una sola vida. Todo a la luz. Obviamente cuidado, ¿no es cierto? Todo con lo que esto comporta. Entonces, yo estuve cuando la boda civil y yo estaba escuchando lo que decía el juez. Y me agarraba aquí estaba Alicia, y entonces yo decía, creo que bueno que me toca hablar a mí después. Y entonces ya se me puso la piel de gallina cuando salió de la boca del juez la famosa frase acuñada por Satanás desde el mismo infierno, que ya está en boca de casi todos los habitantes de este mundo contemporáneo. Al fin y al cabo, y así se enuncia, tengo que ser fiel a mi vocación existencial. ¿Para qué vine al mundo? ¿Qué dice el mundo actual? ¿Para qué viniste? Para ser feliz. Diga conmigo, vine para ser feliz. Qué triste. Es tristísimo. Porque dígame, si lo logró, lo hago pasar acá adelante. A ver, ¿quién lo logró? No, la vida está llena de momentos felices y llena de momentos difíciles y de momentos tristes y
No. Pero fíjese, eso es una creencia. Porque el Dios al que se adora es el propio ser humano. Entonces, si yo soy mi propio Dios, que me autogratifico, ¿a qué vine? Vine a ser feliz, a costa de cualquier cosa. Si tengo que mentir, miento. Si tengo que pisar cabeza la piso, no tengo ética. Pero vine a ser feliz. Vaya a saber qué es para ellos la felicidad, ¿no? Vine a ser feliz. Y entonces yo dije, y ya para terminarla, cuando terminó, dice el juez, así que salud, dinero y amor. No. Y entonces cuando me tocó mi turno, pude decirle a los entonces novios, ahora esposos, ustedes no vinieron a ser felices. Ustedes... Claro, es que la felicidad es una consecuencia real y significativa cuando nuestra vida está destinada a darle gloria a Dios. Lo demás es una falacia. La felicidad no debe ser un objetivo en nuestra vida. Es una sombra que nos sigue cuando nosotros buscamos el objetivo que es traer la gloria de Dios a la tierra, que sea llena del conocimiento, que se llene cada lugar recóndito, que sea lleno. Por eso tenemos la carga por los 39 municipios, porque hay lugares donde se tienen que llenar del conocimiento de la gloria de Dios. Por eso tenemos misioneros ahora en Milpillas, porque están ahí llenando todo ese lugar, y hasta San Francisco de Laja, donde aún tienen costumbres animistas, están llenando ese lugar del conocimiento y de la gloria de Dios. Tu matrimonio, cuanto más tú pongas el objetivo de que, quiero que seamos felices, te vas a dar cuenta que no lo vas a lograr. Pero si tú dices, mi matrimonio va a ser para la gloria de Dios, y mis hijos van a ser para la gloria de Dios, y mi trabajo va a ser para la gloria de Dios, te puedo asegurar que lo vas a disfrutar. Y vas a tener momentos de felicidad increíbles. Y vas a saber que el contentamiento y que el gozo en tu interior no depende de esos momentos. Porque aunque vengan momentos difíciles, tú sabes que hay un llamado mayor. Esa es nuestra vocación existencial. Sea como fuera que la expresemos, se trata de bajar la cultura del cielo a la tierra. Por eso Jesús nos llamó a orar, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, que sea en la tierra. Yo he visto por muchos años muchos cristianos que están orando al revés. Señor, que en el cielo sea como acá, que uno es medio flojito, entonces se levanta a cualquier hora, y ojalá que en el cielo estemos tocando en un arpa, ¿no es cierto? No, del otro lado hay que trabajar mucho, porque gobernar requiere mucho trabajo. Algunos piensan que liderar, el que lidera no trabaja. El que lidera trabaja al doble. Se levanta antes, se acuesta después, tiene la carga sobre sus hombros que no se la puede quitar, porque no solamente tiene el cargo, sino tiene la carga. Eso tiene que ver con liderar. Necesitamos reinterpretar el mandamiento de Jesús y no reducirlo tampoco a una fórmula para salvar almas del infierno y hacerlas miembros de nuestras iglesias a través del bautismo. Ya está, terminó nuestra obra. No, el mandato, como dicen varios autores que están muy ligados con Jucum, me encanta que están acá los de Jucum, es discipular a las naciones. Nuestra tarea es discipular a las naciones. Nosotros discipulamos México. Nuestra tarea es discipular las miles de etnias que tiene México. Nuestra tarea es discipular nuestra ciudad. Y usted dice, ¿cómo lo están haciendo? Mire, le pongo un ejemplo. El Café La Mina es un pequeño proyecto de la iglesia que ha puesto en manos de un grupo de jóvenes, porque creemos en los jóvenes en esta iglesia. No porque decimos que creemos, creemos. Y un grupo de empresarios y hermanos de la congregación que han creído, han invertido de su propia bolsa
para que ese proyecto comience a funcionar y lo manejen los jóvenes con una finalidad, con una causa mayor a nosotros mismos, que es que la utilidad del negocio sea para las misiones mundiales. Y aunque empezamos el domingo pasado dando una pequeña ofrenda, que fue lo que se ganó entre la utilidad del viernes y el sábado, que fue para varios lugares, nosotros sabemos que eso es el principio de algo que se va a multiplicar. Entonces nos pusimos a trabajar, se rentó un lugar, se tuvo que pintar, se tuvo que mandar a hacer una barra, se tuvo que hacer un estudio de negocio. Los chavos trabajaron 24/7 las últimas 2 semanas. No hicimos un pozo en la casa vieja de 200 años para ver si encontrábamos oro para no laburar. Porque muchos en Durango tienen esa idea, a ver si rento, compro la casa y hago un pozo para encontrar el arca y ya no trabajar más, ¿sí o no? Se ríe, pero yo vi a algunos de ustedes en mi mente que andaban con el cosito ese, ¿vieron? ¿Nunca vieron uno? A mí me ha tocado en la sierra, ¿viste? ¿Qué estás haciendo? Yo dije, ¿estás pescando si no hay nada que tenga agua acá? Y cuando me acerco es un cosito que tiene como algo magnético, ¿no? Acá. O sea, hay que tener talento para pasarse toda una tarde con el cosito ese, en lugar de estar siendo industrioso, creando, generando, viendo cómo empezar con un proyecto, con uno, y decirle a los chavos, creemos en ustedes. Tanto creemos que vamos a hacer un modelo de franquicia para luego abrir un café en todas las partes del mundo que se puedan abrir para las misiones. Empezamos con algo muy pequeño quizá. Pero ¿saben qué? Esta iglesia también nació en una piedra. Literalmente en una piedra de la calle Alelí, ahí en Jardines. Y si 2 personas que venían de otra cultura, con muchas falencias y deficiencias, le creyeron a Dios, ¿cuánto más seremos? Quizá los 500 que estemos y que le creamos al Señor. Dígame, ¿no va a ser posible? Sí, pero usted no se va a poner a hacer un pozo para ver si encuentra oro. Digo, si de repente encontramos oro, bueno, quizás es la voluntad de Dios. Claro, o sea, vamos a suponer, tú contrataste la máquina, ahora están haciendo una calle, ¿no es cierto? Ahí están remodelando, y viene la máquina esa, y de repente entra la retro, y hace así, y se traba, y entonces déjeme que yo ayudo, y tú miras. ¿No es cierto? Y entonces se saca ese, y está en tu propiedad. Bueno, quizá. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Es decir, cuando nosotros estamos detrás de la búsqueda del tesoro para que nos salve de este mundo fatal en el que estamos, andas mal, tu vida anda mal. Y traslapa, corre eso, es como la chica que está vacía y entonces dice, ay, cuando encuentre el novio que llene mi alma. No lo vas a encontrar. Ay, cuando encuentre el trabajo que sacie mis expectativas y que llene, no lo vas a encontrar. El único que puede llenar tu alma, como lo leyó José Juan al principio, el centro de nuestra vida, como dice Colosenses, es Cristo Jesús. No hay otro. ¿No querés darle un aplauso al Señor? Gracias, porque Él nos encontró a nosotros. Si me lo están pasando los músicos, por favor, porque quiero terminar con esto. Abra, por favor, vamos a terminar con este pasaje, porque el mensaje va a seguir el domingo que viene, lo voy a cortar acá. Y quizá un par de domingos, porque son muchas las enseñanzas que quiero compartir, que han sido parte de nuestra vida con mi esposa, pero que encontré que Darrell Miller lo dice de una manera maravillosa y estoy tomando muchos conceptos de él. Fíjese, Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Ah, pastor, ya sé, la gran comisión, sí, me la sé de memoria. Vamos a releerla.
Sí se dio cuenta que aquí hay dos culturas representadas, ¿no? ¿Sí o no? El rock y la cumbia. Mire. Y yo estoy en el medio, ¿no? Entonces, vengo para este lado y empiezo a... Y vengo para este lado y... ¡ah! Me encanta. Hay como una santa tensión aquí. A ver dónde se ubican ustedes. En el medio. Ya, quédate ahí, discúlpame, Jessica. Del lado de la cumbia. Y Jessica del lado del rock. Bueno, ahí está. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a toda la familia, dice, o sea, a tu familia, a tu círculo cercano del trabajo. ¿Qué dice? Otra versión dice de todas las naciones, a todas de todas las naciones. De aquí sale el concepto. Claro, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta siempre, hasta el fin de los tiempos. Nuestra tarea no es solamente discipular uno a uno por un curso de 10 sesiones para que la persona se bautice. Eso es el comienzo y está muy bien, y los bautizados somos ese primer puñado de hijos de Dios que representamos sus intereses en esta tierra. Pero quiero decirles que hay muchas personas que aún no lo conocen, que necesitan ser alcanzados, pero van a ser alcanzados mucho más fácilmente sobre una base de justicia. Necesita haber una base de justicia. Necesitamos volver a ver lo sagrado de la vida, a ver la familia según el diseño original, a ver lo que es verdadero. Mire, si yo no creería en Dios, vamos a suponer que no creo en Dios, aún así, nada más que por lo que me dice la ciencia, la biología, yo debería creer en que ese huevo o cigota, ese embrión, tiene toda el potencial de un ser humano singular, con 46 cromosomas, 23 y 23, único, singular, del cual hace casi 93 años mi hermana Mila ahí estaba. ¿Cuánto? ¿92? 90. Ya fui. Me confundí con mi hermana Lucina, que estaba acá. 90 y 93. Hace 93 años, ahí estaba. 95. Mire, una se enoja porque le agrego, la otra porque le saco. Pónganse de acuerdo, ¿no? Una le pasa años a la otra y listo, y ya estamos a mano. Y yo dije, bueno, para que no se peleen, me agarro con mi suegra, me va peor, como en feria. No, entonces por eso mejor no la menciono. ¿No le parece algo maravilloso? No necesito ni siquiera creer en Dios para darme cuenta de lo que es verdadero, porque dice que es revelado por la creación, cuanto más los que creemos en Dios. Tenemos una gran tarea, que es discipular a las naciones. La iglesia, como acto de adoración, debe crear una cultura que manifieste la naturaleza y el carácter de Dios vivo en un mundo que observa. Necesitamos manifestar los 3 rostros de la cultura, y de esto les voy a hablar el domingo que viene. La verdad, la cual refleja las leyes físicas y metafísicas. Ay, yo siento que 4 más 4 es 7. Pues estás equivocado. Pero es que yo lo siento en el ambiente. Siéntalo, no lo sientas, 4 más 4 es 8. ¿Sí o no? Ay, yo siento que si me tiro desde el techo, no me va a pasar nada. Pero hay una ley de Newton que dice que la descubrió Newton, ¿no es cierto?, de la gravedad, que todo cuerpo es atraído. Te vas a hacer pelota si te caes. Trizas. La justicia
la cual refleja las leyes morales de Dios. Robar es robar, aquí, en la China y en cualquier parte del mundo. Y matar es lo mismo. Y la belleza, la cual refleja las leyes estéticas. Puede que te guste más la cumbia o el rock, pero te vas a dar cuenta de algo. Mira, hazme un favor, Ever, toca uno bien desafinado. Ahora sigue tocando bien. Sí, porque ya me estresé. ¿Sí se dieron cuenta? Quizá no entendamos bien lo que está tocando, pero casi todos nos dimos cuenta que ese era un tono que no correspondía. Pónganse de pie para orar juntos. Si tú, como yo, cuando preparaba este mensaje, el Espíritu Santo a mí me habló fuerte y me hizo levantar la mirada en muchos sentidos. Si tú, como yo, quieres renovar tu compromiso con el Señor, de aceptar todo el paquete del mandato cultural, de aceptar el desafío a crear cultura, a transformar la cultura sería para nosotros, porque ya vivimos en una cultura caída. Simplemente quiero que levantes tus manos, es todo lo que te voy a pedir, y con tus palabras le digas: Señor, yo no quiero irme de este lugar con una visión finita, desalmar albas del infierno solamente, quiero tener una visión amplia. Y después que hagas tú esa oración personal, el grupo va a terminar con una canción que nos va a ayudar a saber de dónde el Señor nos sacó y a poner en alto esta vocación existencial a la cual todos los hijos de Dios hemos sido llamados. Haz tu oración. El grupo va a tocar un poquito de la música sola, un poquito más alto, para que tú hagas tu oración. Hazla, vamos. Ayúdame, Señor, a vivenciarla. Hoy abro mis ojos, se abren mis ojos, se hacen más amplios mis ojos. Hoy entiendo que es mucho más grande. Hemos sido llamados a participar, Señor, en todos los ámbitos. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor, con nuestras manos en alto, por haber reducido nuestra vocación a cosas pequeñas. Te pedimos perdón por incluso habernos mimetizado con la adoración de la sociedad en la que vivimos, adorándonos a nosotros mismos, adorando, Señor, al ser humano, buscando la autogratificación a cualquier precio. Te pedimos perdón, Señor, porque quizá no nos jactamos de no adorar a un ídolo de madera, o de no tener costumbres animistas como los del Amazonas, pero a veces estamos peor que ellos, Señor, porque hemos reducido nuestra deidad a nosotros mismos. Te pedimos perdón, Señor, pero ahora con nuestras manos en alto aceptamos nuestra vocación existencial como tus hijos y estamos dispuestos a discipular a las naciones, Señor, no solamente a mi amigo, no solamente al familiar que no te conoce, sino a las naciones. Aceptamos esa vocación existencial de revelar tu verdad, Señor, en el lugar donde vivimos, de revelar tu justicia, de revelar, Señor, tu belleza. Asumimos en el nombre de Jesús esta vocación, este mandato cultural de traer el reino de los cielos a la tierra. Y si estás de acuerdo conmigo, di amén. Amén y amén. When night has fallen, when fear is coming,
Still you're calling.